Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los estados extranjeros, las organizaciones internacionales con sede o oficina en España y las conferencias y reuniones internacionales celebradas en España. Felipe Virrey de España. A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica. Preámbulo. Y las inmunidades soberanas del Estado encarnan, tradicionalmente, un principio básico del derecho internacional que deriva, a su vez, de los principios de independencia, soberanía e igualdad de los Estados, parim parem imperium non habet. Su contenido jurídico es básicamente de naturaleza procesal y supone que los jueces y tribunales de un Estado no pueden juzgar a otro Estado. Abarca tanto el derecho del Estado a no ser demandado ni sometido a juicio ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado, inmunidad de jurisdicción, como el derecho a que no se ejecute lo juzgado, inmunidad de ejecución. En la actualidad, como consecuencia de los fenómenos de cooperación internacional, las inmunidades internacionales abarcan también otros ámbitos, entre los que destacan el de las organizaciones internacionales y el de las conferencias y reuniones internacionales, sin olvidar las relativas a los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Asuntos Exteriores, los buques de guerra y buques y aeronaves de Estado y las Fuerzas Armadas extranjeras. Todo ello configura un panorama complejo en el que algunos sectores han alcanzado ya una regulación consolidada, mientras que en otros existe todavía cierta fragmentación e indeterminación. El régimen jurídico internacional de estas inmunidades hunde sus raíces en la práctica judicial internacional y se ha ido configurando a través de normas consuetudinarias que posteriormente se han recogido en diversos tratados. Sin embargo, la regulación derivada de estos tratados no abarca la totalidad de las cuestiones que se plantean en la práctica y no ofrece todavía una respuesta suficientemente satisfactoria. Particularmente delicada es la cuestión de los límites de las inmunidades, dado que la vieja doctrina absoluta de las inmunidades ha ido dando paso a una doctrina más restrictiva que haga compatible la existencia de tales inmunidades con las exigencias elementales de tutela judicial efectiva derivadas del principio de Estado de Derecho. De ahí que, a la hora de fijar el Estatuto Internacional de las Inmunidades, haya de tenerse en consideración tres planos diferentes, a saber, el convencional, el consuetudinario y el jurisprudencial. Por lo que concierne al plano convencional, se constata la existencia de diversos tratados internacionales de dispar contenido y exigencia de desarrollo normativo nacional. Cabe diferenciar, en este sentido, entre tratados que regulan los privilegios e inmunidades de los órganos del Estado que participan en la acción exterior, los que tratan específicamente las inmunidades del Estado extranjero en el Estado del Foro y otros tratados sobre ámbitos absolutamente ajenos a las inmunidades pero con disposiciones específicas de relevancia en la materia. En primer lugar, en relación con los privilegios e inmunidades de los órganos del Estado que participan en la acción diplomática y consular existen, a su vez, tres tratados internacionales de carácter universal. Estos instrumentos configuran un ámbito plenamente asentado y no necesitado de desarrollo normativo interno. Se trata, en concreto, de los convenios relativos a las relaciones diplomáticas, Convención de Viena, de 18 de abril de 1961, las relaciones consulares, Convención de Viena, de 24 de abril de 1963, y, en menor medida, las misiones especiales, Convenio de Nueva York, de 16 de diciembre de 1969. España es parte en estos tratados, que están incorporados a nuestro ordenamiento jurídico interno, respectivamente BOE Num. 21, de 24 de enero de 1968, con corrección de errores en BOE Num. 80, de 2 de abril de 1968. BOE Num. 56, de 6 de marzo de 1970. Y BOE Num. 159, de 4 de julio de 2001. En segundo lugar, por lo que concierne al régimen jurídico básico de las inmunidades de que gozan los estados extranjeros en el Estado del Foro, existe la Convención de las Naciones Unidas, de 2 de diciembre de 2004, sobre las inmunidades jurisdiccionales de los estados y de sus bienes, que representa el principal intento codificador en la materia. Pero esta convención, abierta a la firma en Nueva York el 17 de enero de 2005, no ha entrado aún en vigor ni es probable que lo haga en un futuro inmediato, ya que se precisa para ello el depósito de 30 instrumentos de ratificación o adhesión, AR. 31, y por el momento solo 17 estados lo han llevado a cabo.
No obstante, la propia Asamblea General de Naciones Unidas considera que las inmunidades recogidas en este instrumento constituyen un principio generalmente aceptado en el derecho internacional consuetudinario, de manera que su cumplimiento fortalecería la preeminencia del derecho y la seguridad jurídica, particularmente en las relaciones de los Estados con las personas naturales o jurídicas. Igualmente, destaca la importancia de la uniformidad y la claridad en el derecho de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes. En todo caso, España depositó su instrumento de adhesión a la Convención el 11 de septiembre de 2011 y ha mostrado siempre un firme compromiso internacional en defensa de los principios y garantías del régimen de inmunidades. En tercer lugar, junto a esta Convención de 2004 se encuentran otros tratados en vigor en ámbitos diferentes a las inmunidades, pero que en su articulado contienen disposiciones relevantes sobre la materia. Cabe subrayar tres modalidades diferentes. Sería, en primer término, el caso de los artículos 32, 95 y 96 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, de la que España es parte, en lo que se refiere a los buques de guerra que pertenezcan a un Estado, Boenum. 39, de 14 de febrero de 1997. Es también, en segundo término, el supuesto del régimen de las Fuerzas Armadas de un Estado presentes en el territorio de otro. Su estatuto de inmunidades se suele regular a través de convenios ad hoc que, en la práctica, son conocidos por su acrónimo inglés, SOFAS, Status of Foreign Forces Agreements. En el caso español se cuenta básicamente con los relativos a la OTAN, Convenio de Londres entre los Estados partes del Tratado de Atlántico Norte relativo al estatuto de sus fuerzas, de 19 de junio de 1951. Boenum. 128, de 29 de mayo de 1998. Por lo que concierne a los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos presentes en España, ha de tenerse también en cuenta las previsiones recogidas en el relevante Convenio sobre Cooperación para la Defensa, de 1 de diciembre de 1988, revisado por los protocolos de enmienda, de 10 de abril de 2002 y de 10 de octubre de 2012, Boenum. 108, de 6 de mayo de 1989. Boenum. 45, de 21 de febrero de 2003. Y Boenum. 138, de 10 de junio de 2013. Finalmente, en relación con la treintena de organizaciones internacionales con sede u oficina en España, existen dos tipos de acuerdos internacionales para regular sus inmunidades. Por un lado, algunas organizaciones internacionales cuentan con convenios internacionales celebrados entre todos sus Estados miembros. Tal es el caso de la Unión Europea, Protocolo número 7, anejo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, o de las organizaciones del ámbito de Naciones Unidas, para las que existe un convenio general, Convención General sobre Prerrogativas e Inmunidades de Naciones Unidas, de 13 de febrero de 1946. Boenum. 282, de 25 de noviembre de 1974, y otro para sus organismos especializados, Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, de 25 de noviembre de 1947. Boenum. 282, de 25 de noviembre de 1974. En cambio, por otro lado, para el resto de organizaciones internacionales se han celebrado acuerdos de sede entre la organización concernida y el Reino de España. Además de los convenios internacionales, concurren igualmente obligaciones derivadas del derecho internacional consuetudinario, que inciden directamente en el régimen de las inmunidades en España de los sujetos de derecho internacional. Es, entre otros, el caso de las aeronaves de Estado, cuyo régimen jurídico queda fuera del Convenio de Chicago, de 7 de diciembre de 1944, sobre aviación civil internacional, en virtud de su artículo 3A. También encajan en esta categoría aspectos concretos de la inmunidad penal de los funcionarios del Estado, por ejemplo, el régimen aplicable a los jefes de Estado, presidentes de gobierno y ministros de Asuntos Exteriores, que en estos momentos está siendo objeto de atención incipiente por parte de la Comisión de Derecho Internacional. O incluso han cristalizado costumbres internacionales en torno a ámbitos específicos de las inmunidades del Estado, como aquella según la cual la renuncia a la inmunidad de jurisdicción no conlleva por sí misma una correlativa renuncia a la inmunidad de ejecución. Con todo, perviven amplias dudas a propósito del carácter consuetudinario o no de buen número de aspectos de las inmunidades, en cuestiones de índole tanto sustantiva como procesal.
Por último, los tribunales internacionales han contribuido a clarificar el régimen de las inmunidades con relevantes sentencias, que en aspectos fundamentales marcan la pauta de actuación de los órganos jurisdiccionales nacionales. Destaca, por encima de todos, la Corte Internacional de Justicia, pero también el Tribunal Internacional de Derecho del Mar o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han desplegado una jurisprudencia de creciente interés en la materia. No obstante, al final, perviven lagunas importantes en el régimen internacional de las inmunidades. Ello, en último término, hace que, indirectamente, también la jurisprudencia sobre la materia de otros tribunales nacionales pueda servir en ocasiones como valioso elemento de referencia. En estos momentos, quizá la laguna más llamativa sea la relativa a los privilegios e inmunidades aplicables a los participantes en conferencias y reuniones internacionales que se celebran en el territorio de un determinado Estado. No se regula la cuestión en ningún tratado internacional, tampoco existe derecho consuetudinario al respecto y se carece de una respuesta jurisdiccional adecuada. Ante esta realidad, en el caso español, se celebran tratados internacionales ad hoc, que agotan sus efectos una vez celebrado el evento cuya inmediatez requiere, además, en muchas ocasiones, el recurso a la aplicación provisional. Y, por lo que respecta al ámbito jurídico interno, el tratamiento de las inmunidades exige considerar tanto la perspectiva constitucional y legislativa, como el marco jurisprudencial establecido básicamente por la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia. Desde la perspectiva constitucional, el artículo 24 de la Carta Magna garantiza el derecho de todas las personas a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Por su parte, el artículo 117.3 establece que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. No existe, empero, previsión alguna en relación a las inmunidades del Estado extranjero. Por otro lado, la Constitución recoge igualmente una clara exigencia de cumplimiento de las obligaciones jurídicas derivadas del derecho internacional, ars. 93 a 96. Entre ellas, lógicamente, se incluyen las obligaciones contenidas en tratados internacionales celebrados por España en materia de inmunidades, así como otro tipo de obligaciones que puedan derivar del derecho internacional consuetudinario o de sentencias obligatorias de tribunales internacionales. En el plano legislativo, la Ley Orgánica 6.1985, de 1 de julio, del Poder Judicial prevé en el apartado primero del artículo 21 que los juzgados y tribunales españoles conocerán de los juicios que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y extranjeros con arreglo a lo establecido en la presente ley y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte. Si bien, por lo que directamente afecta a la inmunidad, el apartado segundo fija que se exceptúan los supuestos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución establecidos por las normas del derecho internacional público. Esta disposición supuso, en su momento, una importante novedad, que permitía a España cumplir con sus obligaciones internacionales. En parecido sentido, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil también recoge en su articulado la adecuada remisión a los tratados y convenios internacionales de los que España sea parte, al referirse a aspectos de la jurisdicción civil concernidos por las inmunidades, art. 36. Estas previsiones normativas resultan, en suma, acordes con el derecho internacional. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha considerado plenamente conforme con la Constitución el límite negativo que se deriva de la inmunidad jurisdiccional atribuida a los estados extranjeros. De este modo, el legislador necesariamente ha de tener presentes los límites, positivos y negativos, que el derecho internacional impone a los estados y ello viene a corroborar la justificación objetiva y razonable de la inmunidad de la jurisdicción, y, porque caso de que se extendiera más allá del ámbito delimitado por el derecho internacional y tratara de hacer efectiva en todo caso la tutela jurisdiccional en el orden interno, el Estado podría incurrir, al hacerlo así, en un hecho ilícito por la violación de una obligación internacional, lo que entrañaría su responsabilidad internacional frente a otro Estado. STC 140, 1995, de 28 de septiembre, Fundamento Jurídico 9.
Por lo que se refiere a la inmunidad de ejecución, el Tribunal Constitucional también ha considerado que el régimen de esta inmunidad se contiene en normas de derecho internacional público que se obtienen por inducción de datos de origen muy diverso, entre los que se encuentran las convenciones internacionales y la práctica de los estados STC 18, 1997, de 10 de febrero, Fundamento Jurídico 6. Sin embargo, esta remisión genérica al derecho internacional provoca, en el plano judicial interno, cierta inseguridad jurídica e incluso un casuísmo jurisprudencial que, en ocasiones, puede conducir a errores o contradicciones, susceptibles, en el plano externo, de comprometer la responsabilidad internacional de España. De hecho, el legislador ha recibido una abierta recomendación del propio Tribunal Constitucional para que regule el régimen de las inmunidades de los estados extranjeros en España en aras a garantizar una mayor certeza en el ámbito jurisdiccional interno sobre la base de una doctrina restringida de la inmunidad de jurisdicción y de ejecución, STC 107, 1992, de 1 de julio. Por tanto, casi 3 décadas después de la introducción del ya aludido precepto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, parece conveniente desarrollar legislativamente la cuestión a través de una ley orgánica que, con pleno respeto de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país, regule de forma sistemática esta materia. Ello resulta tanto más necesario, en aras de lograr la necesaria seguridad jurídica, en cuanto el propio derecho internacional al que remite nuestra legislación presenta, como ya se ha mencionado, una regulación también insuficiente y fragmentada. Y conviene hacerlo, una vez emprendida la labor, de manera que se incluyan también aquellas otras inmunidades diferentes a las inmunidades del Estado extranjero y sus representantes, pero que ya son frecuentes como consecuencia de la intensidad de la cooperación internacional. Es el caso, básicamente, de las inmunidades de las organizaciones internacionales, las Fuerzas Armadas visitantes, los buques y aeronaves de Estado, así como el régimen de privilegios e inmunidades de las conferencias internacionales o reuniones que se celebren en nuestro país. Todo ello, velando por la reducción al mínimo imprescindible del efecto que dichas inmunidades tienen respecto al derecho al acceso efectivo a la justicia y garantizando, en aquellos ámbitos donde existe capacidad del gobierno para modular el régimen establecido por la ley, el ejercicio de la función de control del Parlamento. Esta ley orgánica se erige, además, en complemento idóneo de las otras leyes en materia de derecho internacional aprobadas durante esta legislatura, a saber, la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la acción y del servicio exterior del Estado, BOE Num. 74, de 26 de marzo de 2014, y la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de tratados y otros acuerdos internacionales, BOE Num. 288, de 28 de noviembre de 2014. Y el contenido de la presente ley orgánica se articula en torno a 8 títulos. El punto de partida lo configuran las disposiciones generales del título preliminar sobre objeto, definiciones y ámbito material. A continuación, como núcleo central de la ley orgánica se regulan las inmunidades jurisdiccionales del Estado extranjero en España, título primero, diferenciando en sendos capítulos entre inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución. Las inmunidades previstas en este título se conciben como un derecho renunciable, de manera expresa o tácita. Es, igualmente, una obligación de carácter no absoluto para el Estado del foro, ya que conoce ciertos límites. A partir de ahí, la presente ley orgánica trata los privilegios e inmunidades del jefe del Estado, el jefe del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores del Estado extranjero, título segundo, la inmunidad del Estado respecto de los buques de guerra y los buques y aeronaves de Estado, título tercero, el Estatuto de las Fuerzas Armadas visitantes, título cuarto, los privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales con sede o oficina en España, título V, y los privilegios e inmunidades aplicables a las conferencias y reuniones internacionales, título sexto. La ley orgánica se cierra con unas disposiciones de carácter procedimental, título séptimo, y las correspondientes disposiciones adicional, derogatoria y finales. Cabe subrayar, por último, que la ley orgánica deja fuera el régimen diplomático y consular, por contar con una regulación internacional propia bien asentada que, desde hace décadas, forma ya parte del ordenamiento jurídico español. Por otro lado, su contenido ha de entenderse, en todo caso, sin perjuicio de las obligaciones internacionales de nuestro país respecto del enjuiciamiento de crímenes internacionales, así como de sus compromisos con la Corte Penal Internacional. Título preliminar. Artículo 1. Objeto.
La presente ley orgánica tiene por objeto regular las inmunidades ante los órganos jurisdiccionales españoles y, en su caso, los privilegios aplicables a. Los estados extranjeros y sus bienes. B. Los jefes de Estado y de Gobierno y ministros de Asuntos Exteriores extranjeros, durante el ejercicio de su cargo y una vez finalizado el mismo. C. Los buques de guerra y buques y aeronaves de Estado. D. Las Fuerzas Armadas visitantes. E. Las organizaciones internacionales con sede u oficina en España y sus bienes. Y F. Las conferencias y reuniones internacionales celebradas en España. Artículo 2. Definiciones. A los efectos de la presente ley orgánica, se entiende por a. Inmunidad de jurisdicción. Prerrogativa de un Estado, organización o persona de no ser demandado ni enjuiciado por los órganos jurisdiccionales de otro Estado. B. Inmunidad de ejecución. Prerrogativa por la que un Estado, organización o persona y sus bienes no pueden ser objeto de medidas coercitivas o de ejecución de decisiones dictadas por los órganos jurisdiccionales de otro Estado. C. Estado. I. El Estado y sus diversos órganos de gobierno. Y, los elementos constitutivos de un Estado federal o las subdivisiones políticas del Estado, que estén facultados para realizar actos en el ejercicio de la autoridad soberana y actúen en tal capacidad. Y, los organismos e instituciones del Estado y otras entidades públicas, aunque tengan personalidad jurídica diferenciada, siempre que estén facultados para realizar actos en el ejercicio de la autoridad soberana del Estado y que actúen en tal capacidad. Y, los representantes del Estado cuando actúen en esa condición. D. Jefe de Estado. La persona que ejerce la jefatura de un Estado extranjero, cualquiera que sea la denominación de su cargo, incluyendo cada uno de los miembros de un órgano colegiado cuando, de conformidad con la Constitución respectiva, dicho órgano cumpla las funciones de tal. Jefe de Gobierno. La persona que ejerce la jefatura del gobierno de un Estado extranjero, cualquiera que sea la denominación de su cargo. F. Ministro de Asuntos Exteriores. El miembro del gobierno de un Estado extranjero responsable de las relaciones exteriores, cualquiera que sea la denominación de su cargo. G. Buque de Estado. Un buque de titularidad o uso público de un Estado extranjero siempre que preste, con carácter exclusivo, servicios públicos de carácter no comercial. H. Buque de guerra. Un buque y, en su caso, los buques auxiliares, adscritos a las Fuerzas Armadas de un Estado extranjero, que lleven los signos exteriores distintivos de los buques de guerra de su nacionalidad, se encuentren bajo el mando de un oficial debidamente designado por el gobierno de ese Estado, cuyo nombre esté inscrito en el escalafón de oficiales o en un documento equivalente y cuyas dotaciones estén sometidas a la disciplina de las Fuerzas Armadas regulares. Y, aeronave de Estado. Una aeronave perteneciente a un Estado extranjero, operada o explotada por él y utilizada exclusivamente para un servicio público no comercial, tales como servicios militares, de aduana o de policía. J. Fuerzas Armadas visitantes. El personal militar de un Estado extranjero que, a invitación o con consentimiento de España, se encuentre en territorio español en relación con sus deberes oficiales, en el bien entendido de que España y el Estado extranjero podrán convenir que determinados individuos, unidades o formaciones no se considere que forman parte o están incluidos en una fuerza a los fines de la presente ley orgánica. K. Personal civil de las Fuerzas Armadas visitantes. El personal civil que acompañe a una fuerza armada de un Estado extranjero y que esté empleado por uno de los ejércitos de dicho Estado, siempre que no sean personas apátridas, ni nacionales de un tercer Estado respecto del cual España no haya consentido su entrada en territorio español, ni tengan nacionalidad española o residencia habitual en España. L. Organización internacional. Una organización de carácter intergubernamental, dotada de personalidad jurídica internacional y regida por el derecho internacional que tenga sede u oficina en España. M. Conferencia internacional. Una reunión, ya sea de carácter intergubernamental o no, celebrada o que vaya a celebrarse en España a iniciativa del Gobierno de España o de una organización internacional de la que España sea parte con consentimiento del Gobierno español. I. N. Transacción mercantil. Todo contrato o transacción mercantil de compra-venta de bienes o prestación de servicios. Todo contrato de préstamo u otra transacción de carácter financiero, incluida cualquier obligación de garantía o de indemnización concerniente a ese préstamo o a esa transacción. Cualquier otro contrato o transacción de naturaleza mercantil, industrial o de arrendamiento de obra o de servicios, con exclusión de los contratos individuales de trabajo.
Para determinar si un contrato o transacción es una transacción mercantil, se atenderá principalmente a la naturaleza del contrato o de la transacción, pero se tendrá en cuenta también su finalidad si así lo acuerdan las partes en el contrato o la transacción o si, en la práctica del Estado que es parte en una u otra, tal finalidad es pertinente para la determinación del carácter no mercantil del contrato o de la transacción. Artículo 3. Otros privilegios e inmunidades reconocidos por el derecho internacional y no afectados por la presente ley orgánica. Lo dispuesto en la presente ley orgánica se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otros privilegios e inmunidades contemplados por el derecho internacional y, en particular, de los reconocidos a. Las misiones diplomáticas, oficinas consulares y misiones especiales de un Estado. B. Las organizaciones internacionales y las personas adscritas a ellas. Y c. Los ingenios aeroespaciales y objetos espaciales propiedad de un Estado operados por este. Título y inmunidades del Estado extranjero en España. Artículo 4. Inmunidades del Estado extranjero. Todo Estado extranjero y sus bienes disfrutarán de inmunidad de jurisdicción y ejecución ante los órganos jurisdiccionales españoles, en los términos y condiciones previstos en la presente ley orgánica. Capítulo Inmunidad de jurisdicción. Sección 1. Consentimiento del Estado extranjero al ejercicio de la jurisdicción por parte de órganos jurisdiccionales españoles. Artículo 5. Consentimiento expreso. El Estado extranjero no podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción en un proceso ante un órgano jurisdiccional español respecto de una cuestión en relación con la cual haya consentido de forma expresa el ejercicio de dicha jurisdicción. A. Por acuerdo internacional. B. En un contrato escrito. O c. Por una declaración ante el tribunal o por una comunicación escrita en un proceso determinado. Artículo 6. Consentimiento tácito. El Estado extranjero no podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante un órgano jurisdiccional español en relación con un determinado proceso. A. Cuando éste haya sido iniciado mediante la interposición de demanda o querella por el propio Estado extranjero. B. Cuando el Estado extranjero haya intervenido en el proceso o haya realizado cualquier acto en relación con el fondo. C. Cuando el Estado extranjero haya formulado reconvención basada en la misma relación jurídica o los mismos hechos que la demanda principal. O D. Cuando se haya formulado reconvención basada en la misma relación jurídica o los mismos hechos que la demanda presentada por el Estado extranjero. Artículo 7. Comportamientos que no constituyen consentimiento a la jurisdicción. No se interpretará como consentimiento del Estado extranjero al ejercicio de la jurisdicción por órganos jurisdiccionales españoles respecto de un determinado proceso. A. La intervención del Estado extranjero en el proceso para hacer valer la inmunidad. B. La comparecencia de un representante del Estado extranjero en el proceso en calidad de testigo. C. La incomparecencia del Estado extranjero en el proceso. O D. El consentimiento expreso o tácito, otorgado por el Estado extranjero, a la aplicación de la ley española a la cuestión objeto del proceso. Artículo 8. Revocación del consentimiento. El consentimiento del Estado extranjero al que se refieren los artículos 5 y 6 no podrá ser revocado una vez iniciado el proceso ante un órgano jurisdiccional español. Sección 2. Excepciones a la inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero. Artículo 9. Procesos relativos a transacciones mercantiles. 1. El Estado extranjero no podrá hacer valer la inmunidad ante los órganos jurisdiccionales españoles en relación con procesos relativos a transacciones mercantiles celebradas por dicho Estado con personas físicas o jurídicas que no tengan su nacionalidad, salvo en los siguientes supuestos. A. Cuando se trate de una transacción mercantil entre Estados. O B. Cuando las partes hayan pactado expresamente otra cosa. 2. No se considerará que un Estado extranjero es parte en una transacción mercantil cuando quien realiza la transacción sea una empresa estatal o una entidad creada por dicho Estado, siempre que dicha empresa o entidad esté dotada de personalidad jurídica propia y de capacidad para a. Demandar o ser demandada. Y b. Adquirir por cualquier título la propiedad o posesión de bienes, incluidos los que este Estado le haya autorizado a explotar, administrar y disponer de ellos. Artículo 10. Procesos relativos a contratos de trabajo. 1. Salvo acuerdo en otro sentido entre España y un Estado extranjero, este no podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante los órganos jurisdiccionales españoles en un proceso relativo a un contrato de trabajo entre ese Estado y una persona física, cuando el trabajo haya sido ejecutado o haya de ejecutarse total o parcialmente en España. 2.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Estado extranjero podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción en los procesos a los que dicho apartado se refiere, en los siguientes supuestos. A. Cuando el trabajador hubiera sido contratado para desempeñar funciones que supongan el ejercicio del poder público. B. Cuando el empleado sea y un agente diplomático, según se define en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Y un funcionario consular, según se define en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Y un miembro del personal diplomático de una misión permanente ante una organización internacional o de una misión especial o que haya sido designado para representar al Estado extranjero en una conferencia internacional. C. Cuando el proceso tenga por objeto la contratación, la renovación del contrato o la readmisión del trabajador. D. Cuando el proceso tenga por objeto el despido del trabajador o la rescisión del contrato y una autoridad competente del Estado extranjero comunique que dicho proceso menoscaba sus intereses de seguridad. E. Cuando el trabajador fuera nacional del Estado extranjero en el momento de interposición de la demanda, salvo que dicha persona tuviese su residencia habitual en España. F. Cuando el Estado extranjero y el trabajador hayan convenido otra cosa por escrito, salvo que la competencia de los órganos jurisdiccionales españoles fuese irrenunciable para el trabajador. Artículo 11. Procesos relativos a indemnización por lesiones a las personas y daños a los bienes. Salvo acuerdo en otro sentido entre España y un Estado extranjero, este no podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante los órganos jurisdiccionales españoles en un proceso relativo a una acción de indemnización pecuniaria por muerte o lesiones sufridas por una persona o por daño o pérdida de bienes, causados por un acto u omisión presuntamente atribuible a dicho Estado, siempre que a. El acto u omisión se hubiera producido total o parcialmente en territorio español. Y b. El autor material del acto u omisión se encontrara en territorio español en el momento en que dicho acto u omisión se produjo. Artículo 12. Procesos relativos a la determinación de derechos u obligaciones respecto de bienes. Salvo acuerdo en otro sentido entre España y un Estado extranjero, este no podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante los órganos jurisdiccionales españoles en un proceso relativo a la determinación de a. Derechos reales, la posesión o el uso del Estado extranjero respecto de bienes inmuebles situados en España. B. Obligaciones del Estado extranjero derivadas de alguno de los derechos a los que se refiere el párrafo anterior. C. Derechos del Estado extranjero sobre bienes muebles o inmuebles adquiridos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, donación o prescripción. D. Derechos del Estado extranjero relativos a la administración de dichos bienes cuando estén afectos a un fideicomiso o pertenezcan a la masa activa en un procedimiento concursal o al patrimonio de sociedades en liquidación. Artículo 13. Procesos relativos a la determinación de derechos de propiedad intelectual e industrial. Salvo acuerdo en otro sentido entre España y un Estado extranjero, este no podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante los órganos jurisdiccionales españoles en un proceso relativo a la determinación de derechos de propiedad intelectual o industrial de dicho Estado extranjero, cuando estos derechos estén protegidos por la legislación española. B. La supuesta infracción por el Estado extranjero de los derechos de propiedad intelectual o industrial de un tercero, cuando estos derechos estén protegidos por la legislación española. Artículo 14. Procesos relativos a la participación en personas jurídicas y otras entidades de carácter colectivo. Salvo acuerdo en otro sentido entre España y un Estado extranjero, este no podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante los órganos jurisdiccionales españoles en procesos relativos a su participación en sociedades, asociaciones, fundaciones y otras entidades, con o sin ánimo de lucro, dotadas o no de personalidad jurídica, que conciernan a las relaciones de dicho Estado con la entidad o los demás participantes en ella, siempre que ésta se haya constituido con arreglo a la legislación española o bien su administración central o su establecimiento principal se encuentre en España. Y b. No esté formada exclusivamente por sujetos de derecho internacional. Artículo 15. Procesos relativos a la explotación o cargamento de buques pertenecientes a un Estado o explotados por este. 1. Salvo acuerdo en otro sentido entre España y un Estado extranjero que sea propietario de un buque o lo explote, este no podrá hacer valer la inmunidad ante los órganos jurisdiccionales españoles en un proceso relativo a
A. La explotación de dicho buque, incluyendo, en particular, las acciones relativas a abordajes y otros accidentes de la navegación, asistencia, salvamento, avería gruesa, reparaciones, habituallamiento y otros contratos concernientes al buque y las relativas a las consecuencias de la contaminación del medio marino, siempre que, en el momento de producirse el hecho que da lugar a la acción, el buque estuviera siendo utilizado para un fin distinto del servicio público no comercial. O B. El transporte de su cargamento, siempre que, en el momento de producirse el hecho que da lugar a la acción, el cargamento estuviese siendo utilizado exclusivamente o estuviera destinado a ser utilizado exclusivamente para un fin distinto del servicio público no comercial. 2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el término explotación abarca la posesión del buque, su control, su gestión o su fletamento, ya sea por tiempo, por viaje, a casco desnudo u otro. 3. Cuando en el curso del proceso se planteen dudas sobre el carácter público no comercial del buque o de su cargamento, al que se refiere el apartado 1, la certificación acreditativa de tal carácter, firmada por el jefe de misión del Estado extranjero acreditado ante España o por la autoridad competente del Estado extranjero en el caso de que éste no disponga de misión acreditada ante el Estado español, hará prueba plena. 4. Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplica, en ningún caso, a los buques de guerra y buques de Estado extranjeros, que gozarán de inmunidad a todos los efectos. Artículo 16. Procesos relativos a los efectos de un convenio arbitral. Cuando un Estado extranjero haya convenido con una persona natural o jurídica nacional de otro Estado la sumisión a arbitraje de toda controversia relativa a una transacción mercantil, salvo acuerdo de las partes en otro sentido en el convenio arbitral o en la cláusula compromisoria, el Estado no podrá hacer valer la inmunidad ante un órgano jurisdiccional español en un proceso relativo a la validez, interpretación o aplicación de la cláusula compromisoria o del convenio arbitral. B. El procedimiento de arbitraje, incluido el nombramiento judicial de los árbitros. C. La confirmación, la anulación o la revisión del laudo arbitral. O D. El reconocimiento de los efectos de los laudos extranjeros. Capítulo I. Inmunidad de ejecución. Artículo 17. Inmunidad del Estado extranjero respecto de medidas de ejecución. 1. Los órganos jurisdiccionales españoles se abstendrán de adoptar medidas de ejecución u otras medidas coercitivas contra bienes del Estado extranjero, tanto antes como después de la resolución judicial, salvo que dicho Estado lo haya consentido, de manera expresa o tácita. 2. Después de la resolución judicial, los órganos jurisdiccionales españoles podrán también adoptar medidas de ejecución si se ha determinado que los bienes objeto de aquellas se utilizan o están destinados a ser utilizados por el Estado con fines distintos de los oficiales no comerciales, siempre que se encuentren en territorio español y tengan un nexo con el Estado contra el que se ha incoado el proceso, aunque se destinen a una actividad distinta de la que dio lugar al litigio. Artículo 18. Consentimiento a la adopción de medidas de ejecución. 1. El consentimiento expreso del Estado extranjero al que se refiere el artículo anterior habrá de contenerse en A. Acuerdo internacional. B. Un contrato escrito. O C. Una declaración ante el tribunal o una comunicación escrita en un proceso determinado. 2. Se considera que existe consentimiento tácito a los efectos del artículo anterior únicamente cuando el Estado extranjero ha asignado bienes de su propiedad a la satisfacción de la demanda objeto del proceso. 3. El consentimiento del Estado extranjero para el ejercicio de la jurisdicción, al que se refieren los artículos 5 y 6 no implicará, en ningún caso, consentimiento para la adopción de medidas de ejecución. Artículo 19. Revocación del consentimiento a la adopción de medidas de ejecución. El consentimiento del Estado extranjero al que se refiere el artículo anterior no podrá ser revocado una vez iniciado el proceso ante un órgano jurisdiccional español. Artículo 20. Bienes del Estado dedicados a fines públicos no comerciales. 1. De los bienes propiedad del Estado extranjero o de los que éste ostente su posesión o control, se consideran en todo caso específicamente utilizados o destinados a ser utilizados para fines públicos no comerciales los siguientes. A. Los bienes, incluidas las cuentas bancarias, utilizados o destinados a ser utilizados en el desempeño de las funciones de la misión diplomática del Estado o de sus oficinas consulares, misiones especiales, representaciones permanentes ante organizaciones internacionales o delegaciones en órganos de organizaciones internacionales o en conferencias internacionales.
B. Los bienes del Estado de naturaleza militar o utilizados o destinados a ser utilizados en el desempeño de funciones militares. C. Los bienes del Banco Central u otra autoridad monetaria del Estado que se destinen a los fines propios de dichas instituciones. D. Los bienes que formen parte del patrimonio cultural o de los archivos del Estado o de una exposición de objetos de interés científico, cultural o histórico, siempre que no se hayan puesto ni estén destinados a ser puestos a la venta. Y E. Los buques y aeronaves de Estado. 2. Lo dispuesto en el punto A del apartado anterior no será de aplicación a cuentas bancarias destinadas exclusivamente a fines distintos de los públicos no comerciales. 3. Los bienes enumerados en este artículo no podrán ser objeto de medidas de ejecución, salvo que el Estado extranjero haya prestado su consentimiento. Título y privilegios e inmunidades del jefe del Estado, el jefe de gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores del Estado extranjero. Capítulo y inviolabilidad e inmunidades de los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Asuntos Exteriores en ejercicio. Artículo 21. Inviolabilidad. 1. Las personas del jefe de Estado, el jefe de gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores del Estado extranjero serán inviolables cuando se hallen en territorio español, durante todo el período de duración de su mandato, con independencia de que se encuentren en misión oficial o en visita privada. No podrán ser objeto de ninguna forma de detención, se les tratará con el debido respeto y se adoptarán todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad. 2. La inviolabilidad a la que se refiere el apartado anterior se extiende a su lugar de residencia en España, a su correspondencia y a sus propiedades y, en su caso, a los medios de transporte que utilicen. Artículo 22. Inmunidad de jurisdicción y ejecución. 1. Las personas a las que se refiere el presente capítulo disfrutarán de inmunidad de jurisdicción y ejecución ante los órganos jurisdiccionales españoles de todos los órdenes durante toda la duración de su mandato, ya se encuentren en España o en el extranjero. Si estuvieran en España, la inmunidad se extiende tanto a los viajes oficiales como a las visitas privadas, ya se trate de acciones judiciales en relación con actos oficiales o privados, ya sean relativas a actos realizados con anterioridad a su mandato o durante el ejercicio de este. 2. No estarán obligados a comparecer como testigos en procesos de los que conozcan los órganos jurisdiccionales españoles. Capítulo y inmunidades de antiguos jefes de Estado y de Gobierno y antiguos ministros de Asuntos Exteriores. Artículo 23. Continuidad de la inmunidad respecto de los actos oficiales realizados durante el mandato. 1. Una vez finalizado su mandato, los antiguos jefes de Estado y de Gobierno y los antiguos ministros de Asuntos Exteriores continuarán disfrutando de inmunidad penal únicamente en relación con los actos realizados durante su mandato en el ejercicio de sus funciones oficiales, con el alcance que determina el derecho internacional. En todo caso, quedarán excluidos de la inmunidad los crímenes de genocidio, desaparición forzada, guerra y lesa humanidad. 2. También continuarán disfrutando de inmunidad civil, laboral, administrativa, mercantil y fiscal únicamente en relación con los actos realizados durante su mandato en el ejercicio de sus funciones oficiales, con las excepciones previstas en los artículos 9 a 16. Artículo 24. Jurisdicción sobre los actos realizados a título privado durante el mandato. Una vez finalizado su mandato, las personas a las que se refiere el presente capítulo no podrán hacer valer la inmunidad ante los órganos jurisdiccionales españoles cuando se trate de acciones relacionadas con actos no realizados en el ejercicio de sus funciones oficiales durante su mandato. Artículo 25. Jurisdicción sobre los actos realizados con anterioridad al comienzo del mandato. Una vez finalizado su mandato, las personas a las que se refiere el presente capítulo no podrán hacer valer la inmunidad de jurisdicción y ejecución ante los órganos jurisdiccionales españoles por actos realizados con anterioridad al comienzo de aquel capítulo y disposiciones comunes. Artículo 26. Reciprocidad en la aplicación de la inmunidad del jefe de Estado, jefe de Gobierno y ministro de Asuntos Exteriores. Salvo que lo impida el derecho internacional, la inmunidad de los jefes de Estado, jefes de gobierno o ministros de Asuntos Exteriores o de las personas que hubieran ocupado estos cargos en el pasado podrá verse denegada o limitada en su aplicación atendiendo al principio de reciprocidad. Artículo 27. Renuncia a la inmunidad del jefe de Estado, jefe de gobierno y ministro de Asuntos Exteriores. 1. El Estado extranjero podrá renunciar a la inmunidad de jurisdicción ante los órganos jurisdiccionales españoles de su jefe del Estado, jefe de gobierno o ministro de Asuntos Exteriores o de las personas que hubieran ocupado estos cargos en el pasado. 2.
La renuncia habrá de ser siempre expresa. 3. Si cualquiera de las personas que gocen de inmunidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente título, entablase una acción judicial, no podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier reconvención directamente ligada a la demanda principal. 4. La renuncia a la inmunidad de jurisdicción no implicará renuncia a la inmunidad de ejecución, que requerirá una nueva renuncia expresa. Artículo 28. Revocación de la renuncia. La renuncia del Estado extranjero a la que se refiere el artículo anterior no podrá ser revocada una vez iniciado el proceso ante un órgano jurisdiccional español. Artículo 29. Crímenes internacionales. Lo dispuesto en el presente título no afectará a las obligaciones internacionales asumidas por España respecto del enjuiciamiento de crímenes internacionales, ni a sus compromisos con la Corte Penal Internacional. Título I. Inmunidades de los buques de guerra y de los buques y aeronaves de Estado. Artículo 30. Inmunidad de buques de guerra y buques de Estado. Salvo que por acuerdo entre los Estados interesados se haya dispuesto otra cosa, los buques de guerra y los buques de Estado extranjeros gozarán de inmunidad de jurisdicción y ejecución ante los órganos jurisdiccionales españoles, incluso cuando se encuentren en aguas interiores o en mar territorial españoles. Artículo 31. Inmunidad de aeronaves de Estado. Las aeronaves de Estado extranjeras, tal como se definen en la presente ley orgánica, gozarán de inmunidad de jurisdicción y ejecución ante los órganos jurisdiccionales españoles, incluso cuando se encuentren en el espacio aéreo o terrestre español. Artículo 32. Consentimiento del Estado extranjero al ejercicio de la jurisdicción o a la adopción de medidas de ejecución. El consentimiento del Estado extranjero al ejercicio de la jurisdicción o a la adopción de medidas de ejecución por los órganos jurisdiccionales españoles en relación con sus buques de guerra y sus buques y aeronaves de Estado, en supuestos en los que gocen de inmunidad conforme a lo establecido en la presente ley orgánica, se regirá por lo dispuesto en los artículos 5 a 8, 18 y 19. Título I. Estatuto de las Fuerzas Armadas Visitantes. Artículo 33. Estatuto de las Fuerzas Armadas Visitantes, de su personal militar y civil y de sus bienes. 1. A las Fuerzas Armadas Visitantes de un Estado miembro de la OTAN o de la Asociación para la Paz, a su personal militar y civil y a sus bienes, cuando se encuentren en territorio español a invitación o con consentimiento de España, se les aplicarán las disposiciones del convenio entre los Estados partes del Tratado del Atlántico Norte relativo al Estatuto de sus Fuerzas, de 19 de junio de 1951. 2. A las Fuerzas Armadas visitantes de cualquier otro Estado extranjero, a su personal militar y civil y a sus bienes, cuando se encuentren en territorio español a invitación o con consentimiento de España, se les aplicarán, de forma total o parcial, las disposiciones del convenio entre los Estados partes del Tratado del Atlántico Norte relativo al Estatuto de sus Fuerzas, de 19 de junio de 1951. Dicha aplicación se hará, atendiendo al principio de reciprocidad y en virtud del acuerdo que sea suscrito a tal efecto por el Ministerio de Defensa de España con el homólogo del Estado extranjero. 3. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a cualquier parte del territorio bajo soberanía española donde estén situadas las Fuerzas Armadas visitantes, su personal militar y civil y sus bienes, ya se encuentren estacionadas o en tránsito, así como a los buques y aeronaves de España. Título V. Privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales con sede u oficina en España. Artículo 34. Inviolabilidad de las organizaciones internacionales. 1. Los locales de las organizaciones internacionales, cualquiera que sea su propietario, sus archivos, su correspondencia oficial y, en general, todos los documentos que les pertenezcan u obren en su poder y estén destinados a su uso oficial serán inviolables dondequiera que se encuentren. 2. Los locales de las organizaciones internacionales, así como todos sus medios de transporte, bienes y haberes en España no podrán ser objeto de registro, requisa, confiscación, expropiación o de cualquier otra medida coercitiva de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo. Artículo 35. Inmunidad de las organizaciones internacionales. 1. En ausencia de acuerdo internacional bilateral o multilateral aplicable, las organizaciones internacionales gozarán, respecto de toda actuación vinculada al cumplimiento de sus funciones, de inmunidad de jurisdicción y de ejecución ante los órganos jurisdiccionales españoles de todos los órdenes, en los términos y condiciones establecidos en la presente ley orgánica.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de procedimientos de derecho privado o de procesos del ámbito laboral relativos a miembros del personal de las organizaciones internacionales, éstas no podrán hacer valer la inmunidad, salvo que acrediten disponer de un mecanismo alternativo de resolución de la controversia, ya esté previsto en el tratado constitutivo, los estatutos, el reglamento interno o en cualquier otro instrumento aplicable de las organizaciones internacionales. 2. Salvo acuerdo en otro sentido, las organizaciones internacionales no gozarán de la inmunidad prevista en el apartado 1 en relación con acciones de naturaleza civil iniciadas por terceros por daños resultantes de accidente causado por vehículos de motor pertenecientes u operados por la organización en su beneficio o relacionadas con una infracción de tráfico en la que se encuentren involucrados tales vehículos. Artículo 36. Personal propio de las organizaciones internacionales. 1. El máximo representante de las organizaciones internacionales en España gozará de la inmunidad acordada por el derecho internacional a los jefes de misión diplomática, que se extenderá a los familiares a su cargo que no tengan nacionalidad española ni residencia habitual en España. Igualmente gozarán de inviolabilidad personal, así como de residencia, correspondencia y equipaje. 2. La persona que sustituya temporalmente al máximo representante de la organización gozará de la inmunidad a la que se refiere el apartado anterior durante el período de duración de la sustitución. 3. El resto del personal de las organizaciones internacionales, cualquiera que sea su nacionalidad, gozará de inmunidad de jurisdicción y no podrá ser objeto de ninguna forma de detención en relación con cualesquiera palabras, escritos y actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones. 4. Los expertos y otras personas contratadas por las organizaciones internacionales para el desempeño de misiones específicas durante un tiempo limitado gozarán de inmunidad de jurisdicción y no podrán ser objeto de ninguna forma de detención en relación con cualesquiera palabras, escritos y actos realizados en el ejercicio de sus funciones. 5. La inmunidad de jurisdicción a la que se refiere este artículo subsistirá después de haber cesado en la condición de representante, miembro del personal, experto o contratado de la organización por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones durante su permanencia en el cargo de que se trate. Artículo 37. Consentimiento de las organizaciones internacionales al ejercicio de la jurisdicción por parte de los órganos jurisdiccionales españoles. 1. Las organizaciones internacionales no podrán hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante un órgano jurisdiccional español respecto de una cuestión en relación con la cual hayan consentido de forma expresa el ejercicio de dicha jurisdicción. A. Por acuerdo internacional. B. En un contrato escrito. O C. Por una declaración ante el tribunal o por una comunicación escrita en un proceso determinado. 2. Las organizaciones internacionales no podrán hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante un órgano jurisdiccional español en relación con un determinado proceso. A. Cuando éste haya sido iniciado mediante la interposición de demanda o querella por la propia organización. B. Cuando la organización internacional haya realizado cualquier acto relativo al fondo del proceso. C. Cuando la organización internacional haya formulado reconvención basada en la misma relación jurídica o los mismos hechos que la demanda principal. O D. Cuando se haya formulado reconvención basada en la misma relación jurídica o los mismos hechos que la demanda presentada por la organización internacional. 3. La inclusión en un contrato en el que sean parte las organizaciones internacionales de una cláusula en la que se reconozca la jurisdicción de un órgano jurisdiccional ordinario español constituirá una renuncia a la inmunidad de jurisdicción. Artículo 38. Comportamientos que no constituyen consentimiento a la jurisdicción. No se interpretará como consentimiento de la organización internacional al ejercicio de la jurisdicción por órganos jurisdiccionales españoles respecto de determinado proceso. A. La intervención de la organización internacional en el proceso para hacer valer la inmunidad. B. La comparecencia de un representante de la organización internacional en el proceso en calidad de testigo. C. La incomparecencia de la organización internacional en el proceso. O D. El consentimiento expreso o tácito, otorgado por la organización internacional a la aplicación de la ley española a la cuestión objeto del proceso. Artículo 39. Revocación del consentimiento. El consentimiento de la organización internacional al que se refiere el artículo 37 no podrá ser revocado una vez iniciado el proceso ante un órgano jurisdiccional español. Artículo 40. Representantes de los Estados miembros y Estados observadores ante la organización internacional. 1.
Los representantes permanentes ante la organización internacional y los jefes de las misiones de observación gozarán de la inmunidad acordada a los jefes de misión diplomática acreditados en España, que se extenderá a los familiares a su cargo que no tengan nacionalidad española ni residencia habitual en España. Igualmente gozarán de inviolabilidad personal, así como de residencia, correspondencia y equipaje. 2. Los miembros del personal diplomático de las delegaciones de los Estados miembros y Estados observadores ante la organización internacional gozarán de la inmunidad acordada a los agentes diplomáticos en España, que se extenderá a los familiares a su cargo que no tengan nacionalidad española ni residencia habitual en España. Igualmente gozarán de inviolabilidad personal, así como de residencia, correspondencia y equipaje. 3. Los restantes miembros de las delegaciones de los Estados miembros y Estados observadores ante la organización internacional gozarán de inmunidad de jurisdicción y de detención en relación con cualesquiera palabras, escritos y actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Artículo 41. Consentimiento del Estado extranjero al ejercicio de la jurisdicción y a la adopción de medidas de ejecución. El consentimiento del Estado extranjero al ejercicio de la jurisdicción y a la adopción de medidas de ejecución por órganos jurisdiccionales españoles en relación con sus representaciones permanentes o de observación y los miembros de éstas se regirá, en ausencia de acuerdo internacional que lo regule, por lo dispuesto en los artículos 5 a 8, 18 y 19. Título B. Privilegios e inmunidades aplicables a las conferencias y reuniones internacionales. Artículo 42. Ámbito de aplicación. 1. En ausencia de acuerdo específico celebrado por España, el régimen establecido en el presente título regulará los privilegios e inmunidades aplicables a la celebración en España de una conferencia o reunión internacional, cualquiera que sea su denominación particular. 2. En los casos en que España haya celebrado un acuerdo específico en la materia, el régimen aplicable será el estipulado en dicho acuerdo y, supletoriamente, el establecido en la presente ley orgánica. Artículo 43. Duración de los privilegios e inmunidades. Con carácter general, la duración de los privilegios e inmunidades reconocidos se extenderá durante toda la duración de la conferencia o reunión internacional y sendos períodos de 10 días anteriores y 5 días posteriores a esta. Artículo 44. Facilidades, privilegios e inmunidades para la celebración de la conferencia o reunión internacional. 1. Los locales asignados a la conferencia o reunión internacional, cualquiera que sea su propietario, serán inviolables. Ningún agente de las autoridades españolas podrá entrar en ellos sin consentimiento expreso de la máxima autoridad de la organización o representante autorizado, si bien el consentimiento se presumirá en caso de incendio o emergencia equiparable. 2. Los locales, medios de transporte, archivos y documentos y cualesquiera bienes y haberes asignados a la conferencia o reunión internacional no podrán ser objeto de registro, requisa, confiscación, expropiación o de cualquier otra medida coercitiva de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo. 3. Estarán exentos de derechos de aduana y tasas de importación, en los casos y condiciones en que lo permita la normativa aduanera de la Unión Europea, el material administrativo, técnico y científico suministrado por la organización para la celebración de la conferencia o reunión internacional, las publicaciones y demás documentos oficiales de la organización destinados a sus trabajos y los regalos habituales ofrecidos o recibidos por los altos funcionarios de la misma, siempre que la organización se comprometa a su reexportación al término del evento, con excepción de los consumidos in situ. 4. El máximo representante de la organización en la conferencia o reunión internacional y quien ostente la presidencia de dicho evento, si no fueran la misma persona, gozarán de las prerrogativas y privilegios concedidos a los jefes de misión diplomática en España, que se extenderán a los familiares que le acompañen, siempre que no tengan nacionalidad española ni residencia habitual en España. Artículo 45. Delegaciones de Estados invitados a la conferencia o reunión internacional. 1. El jefe de la delegación gozará de las prerrogativas y privilegios reconocidos en España a los jefes de misión diplomática. 2. Los miembros del personal de las delegaciones de los estados invitados, cuyos nombres deberán ser comunicados al gobierno español por vía diplomática con antelación al inicio de la conferencia o reunión internacional, gozarán de las prerrogativas y privilegios reconocidos a los agentes diplomáticos en España, con la excepción prevista en el apartado 4. 3. Los restantes miembros de la delegación gozarán de inmunidad de jurisdicción y no podrán ser objeto de ninguna forma de detención por cualesquiera palabras, escritos y actos realizados en relación con la conferencia o reunión internacional.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los miembros del personal de las delegaciones no gozarán de inmunidad en relación con acciones de naturaleza civil iniciadas por terceros por daños resultantes de accidente causado por vehículos de motor o relacionadas con una infracción de tráfico en la que se encuentren involucrados tales vehículos. 5. Los locales asignados a las delegaciones, cualquiera que sea su propietario, serán inviolables. Ningún agente de las autoridades españolas podrá entrar en ellos sin consentimiento expreso del jefe de la delegación o quien le sustituya, si bien el consentimiento se presumirá en caso de incendio o emergencia equiparable. 6. Los locales, medios de transporte, archivos y documentos no podrán ser objeto de registro, requisa, confiscación, expropiación o de cualquier otra medida coercitiva de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo. 7. Se permitirá la libre comunicación de las delegaciones para todos los fines relacionados con la conferencia o reunión internacional. A este fin, podrán utilizar todos los medios de comunicación adecuados, incluidos correos diplomáticos, valija diplomática y mensajes en clave o en cifra. 8. Estarán exentos de derechos de aduana y tasas de importación, en los casos y condiciones en que lo permita la normativa aduanera de la Unión Europea, el material administrativo y técnico destinado a la celebración de la conferencia o reunión internacional, las publicaciones y demás documentos oficiales de la delegación destinados a sus trabajos y los regalos habituales ofrecidos o recibidos, siempre que el Estado extranjero que envía a la delegación se comprometa a su reexportación al término del evento, con excepción de los consumidos in situ. Artículo 46. Otros invitados y funcionarios de la organización. Los invitados a la conferencia o reunión internacional que no formen parte de delegaciones de estados y los miembros del personal de la organización desplazados a España para participar en el evento o en su organización, siempre que no tengan nacionalidad española ni residencia habitual en España, no podrán ser objeto de ninguna forma de detención ni de confiscación de equipaje personal, salvo en caso de flagrante delito. Gozarán, igualmente, de inmunidad de jurisdicción por cualesquiera palabras, escritos y actos realizados en relación con la conferencia o reunión internacional. Artículo 47. Conferencias o reuniones internacionales organizadas por las Naciones Unidas o sus organismos especializados. 1. En el caso de que las Naciones Unidas o alguno de sus organismos especializados celebre en España, a invitación del gobierno español, en colaboración con este o con su consentimiento, una conferencia o reunión internacional, se aplicará el régimen de privilegios e inmunidades previsto en la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General el 13 de febrero de 1946 o en la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, aprobada por la Asamblea General el 21 de noviembre de 1947, según corresponda, de la forma expresada en los siguientes apartados. 2. Los representantes de los Estados miembros de la organización o del organismo, cuyo nombre haya sido comunicado por la organización o el organismo al gobierno español por vía diplomática con antelación al inicio de la conferencia o reunión internacional, gozarán de las prerrogativas e inmunidades previstas en el artículo 4 de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946 o en el artículo V de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados de 1947, según corresponda. 3. Los participantes en la conferencia o reunión internacional que no sean representantes de los Estados miembros a los que se refiere el artículo anterior, invitados bien por Naciones Unidas o el organismo especializado organizador, bien por el Gobierno de España o por ambos, cuyo nombre haya sido comunicado al Gobierno de España por vía diplomática con antelación al inicio del evento, gozarán de las prerrogativas e inmunidades reconocidas a los expertos que forman parte de las misiones de Naciones Unidas previstas en el artículo 6 de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946. 4. Los funcionarios de Naciones Unidas o de sus organismos especializados que participen en la conferencia o reunión internacional o desarrollen funciones relacionadas con esta y cuyo nombre haya sido comunicado al Gobierno de España con antelación al inicio del evento gozarán de las prerrogativas e inmunidades reconocidas en los artículos V y VII de la Convención de 1946 y los artículos 6 y 8 de la Convención de 1947, respectivamente. 5. Supletoriamente, se aplicará lo dispuesto en el presente título. Artículo 48. Conferencias o reuniones internacionales organizadas por la Unión Europea.
En el caso de que la Unión Europea o alguna de sus instituciones, órganos u organismos celebre en España, a invitación del gobierno español, en colaboración con este o con su consentimiento, una conferencia o reunión internacional, se aplicará el régimen de privilegios e inmunidades previsto en el protocolo número 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea y, supletoriamente, lo dispuesto en el presente título. Título B. Cuestiones procedimentales. Artículo 49. Apreciación de oficio de la inmunidad por los órganos jurisdiccionales. Los órganos jurisdiccionales españoles apreciarán de oficio las cuestiones relativas a la inmunidad a las que se refiere la presente ley orgánica y se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan cuando se haya formulado demanda, querella o se haya iniciado el proceso de cualquier otra forma o cuando se solicite una medida ejecutiva respecto de cualquiera de los entes, personas o bienes que gocen de inmunidad conforme a la presente ley orgánica. Artículo 50. Invocación de la inmunidad. Salvo que hubiese renunciado tácitamente a la inmunidad de jurisdicción, y sea cual sea el tipo de procedimiento, el Estado extranjero podrá hacerla valer por el cauce de la declinatoria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, con excepción de los plazos previstos en el apartado 1 del artículo 64. Artículo 51. Proceso incoado contra estados u organizaciones internacionales o contra personas con inmunidad. A los efectos de la presente ley orgánica, se entenderá que se ha incoado un proceso ante los órganos jurisdiccionales españoles contra cualquiera de los entes o personas que, de conformidad con la presente ley orgánica, gozan de inmunidad, si alguno de ellos es mencionado como parte contra la que se dirige el mismo. Artículo 52. Comunicaciones judiciales dirigidas a estados extranjeros. Los emplazamientos, citaciones, requerimientos y cualesquiera otros actos de comunicación judicial dirigidos a estados extranjeros, así como la comunicación al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de la existencia de cualquier procedimiento contra un estado extranjero, a los solos efectos de que aquel emita informe en relación con las cuestiones relativas a la inmunidad de jurisdicción y ejecución, se realizarán en la forma prevista en la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. Artículo 53. Comunicaciones de los estados extranjeros y de las organizaciones internacionales. Las comunicaciones de los estados extranjeros por las que se haga constar expresamente su consentimiento al ejercicio de la jurisdicción por órganos jurisdiccionales españoles o la renuncia a la inmunidad en todos los casos previstos en la presente ley orgánica, así como las de las organizaciones internacionales que tengan la misma finalidad, se cursarán por vía diplomática, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Artículo 54. Procedimiento de comunicación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y los órganos jurisdiccionales españoles. 1. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación remitirá el emplazamiento o la notificación del órgano jurisdiccional a la misión diplomática o a la representación permanente española correspondiente, a los efectos de su traslado al Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado extranjero o al órgano competente de la organización internacional. 2. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación dará traslado al órgano jurisdiccional competente del informe no vinculante previsto en el artículo 27 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil y de cualquier comunicación que, en materia de inmunidad, le remita por vía diplomática un Estado extranjero o una organización internacional en relación con un proceso incoado en España. 3. El órgano jurisdiccional competente, a la mayor brevedad posible, dará traslado al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de las peticiones del informe previsto en el artículo 27 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil y de las comunicaciones que dirija al Estado extranjero. Artículo 55. Sentencias dictadas en rebeldía. Los órganos jurisdiccionales españoles no dictarán sentencia en rebeldía contra el Estado extranjero o la organización internacional, salvo que concurran las siguientes condiciones. A. Que se hayan cumplido los requisitos de notificación. B. Que haya transcurrido un plazo de 4 meses a contar desde la fecha de recepción de la notificación de la demanda u otro documento por el que se incoe el proceso. Y C. Que la presente ley orgánica no impida el ejercicio de la jurisdicción. Artículo 56. Privilegios e inmunidades de los estados extranjeros y de las organizaciones internacionales durante la sustanciación del proceso. 1.
El hecho de que el Estado extranjero o la organización internacional incumpla o rehúse cumplir el requerimiento de un órgano jurisdiccional español por el que se le inste a realizar o abstenerse de realizar determinado acto, a presentar cualquier documento o a revelar cualquier otra información a los efectos del proceso no tendrá más consecuencias que las que resulten de tal comportamiento en relación con el fondo del asunto. En particular, no se impondrá ninguna sanción o pena al Estado o organización internacional que haya incumplido o rehusado cumplir tal requerimiento. 2. Ningún Estado extranjero o organización internacional estará obligado a prestar caución, fianza o depósito, para garantizar el pago de las costas o gastos judiciales de cualquier proceso en el que sea parte demandada ante un órgano jurisdiccional español. Disposición adicional única. Comunicación a otros sujetos de derecho internacional. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunicará la presente ley orgánica a todos los sujetos de derecho internacional con los que España mantiene relaciones, incluidas las organizaciones internacionales de las que es miembro. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente ley orgánica. Disposición final primera. Título competencial. La presente ley orgánica se dicta en ejercicio de las competencias exclusivas atribuidas al Estado en materia de relaciones internacionales y de legislación procesal por el artículo 149, 1, 3 y 6 de la Constitución. Disposición final segunda. Carácter ordinario de determinados artículos de la ley. Sin perjuicio del carácter orgánico de la presente ley, los artículos 49 a 55 y la disposición final cuarta, tienen carácter ordinario. Disposición final tercera. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. El artículo 21, 2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial pasa a tener la siguiente redacción. 2. No obstante, no conocerán de las pretensiones formuladas respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción y de ejecución de conformidad con la legislación española y las normas de derecho internacional público. Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil. La circunstancia 1 del apartado 2 del artículo 36 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil queda redactada como sigue. 1. Cuando se haya formulado demanda o solicitado ejecución respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución de conformidad con la legislación española y las normas de derecho internacional público. Disposición final quinta. Desarrollo normativo. Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones que resulten necesarias para el adecuado desarrollo de lo establecido en la presente ley orgánica. Disposición final sexta. Preferencia de los tratados internacionales. En caso de concurrencia normativa de la presente ley orgánica con las previsiones recogidas en un tratado internacional del que el Reino de España sea Estado parte, se aplicará con carácter preferente el tratado internacional. Disposición final séptima. Entrada en vigor. La presente ley orgánica entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Madrid, 27 de octubre de 2015. Felipe R. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy Brey. Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.